Buenas noches, iglesia. Los saludo a todos con la paz del Señor. Voy a ponerme cronómetro para no pasarme ni un solo momento. Y bueno, muy rápidamente quiero que todos podamos apreciar unas diapositivas que tengo hechas con el tema que hoy día nosotros vamos a ver. No hay mucho eco. Creo que hay un poquito de eco, ¿no? Si es que lo podemos eso regular. Hola, sí, ahora sí. Bien, amados hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor. Y en este sentido, espérenme, hubo un problema acá. Bien, bueno, el tema de esta noche, el tema del mensaje para nosotros en esta noche es acerca de un camino angosto. Este camino angosto, si bien nosotros lo encontramos en la palabra en Mateo 7, nosotros hoy día no vamos a hablar de Mateo 7, sino que vamos a hablar sobre la esencia de este camino angosto que tiene que ver con respecto a la santidad. Entonces es el camino angosto de la santidad. Es un camino al que todo aquel que se dice ser cristiano es llamado. Todos nosotros, todos queremos un cambio. Sí, estoy seguro de que todos, desde que nos acercamos a los caminos del Señor, incluso cualquier persona que no se encuentre en los caminos del Señor quiere un cambio. Todos desean mejorar. Todas las personas hacen planes, sueñan sueños, vale la redundancia, y hacen ciertos planes de vida con respecto a sus propósitos. Y hay aspectos en todas nuestras vidas que todos desearíamos cambiar. ¿O cuántos no desean cambiar nada en su vida? Estoy seguro que todos deseamos cambiar algún aspecto de nuestra vida, ya sea físico o algo espiritual. Muy pocos de nosotros nos encontramos cómodos con lo que realmente somos o hacemos. Y tal vez cuando nosotros nos vemos en el espejo, pensamos en todas aquellas cosas que desearíamos cambiar. Es más, yo me atrevo a decir que el 100% de las personas que vino hoy día se vio el espejo antes. Y se pudo arreglar o maquillar en el caso de las mujeres, arreglar, peinar. Yo estoy un poco despeinado, pero todos hemos hecho esto, ¿no es cierto? Creo que sin temor a equivocarme todos hacemos esto. La pregunta es ¿cómo nosotros logramos un cambio? ¿Cómo nosotros realmente logramos cambiar? Si lo que queremos es tener una vida abundante, una vida plena, si lo que queremos es tener una vida que glorifique al Señor, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo puedo yo encontrar eso? Y la Biblia nos dice que los cambios son un proceso. La Biblia nos dice que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino que es un proceso que dura toda la vida, paso a paso, día a día, y esto ocurre desde adentro hacia afuera. Y eso es en esencia lo que hoy día nosotros vamos a ver en base a la palabra que hoy día nosotros vamos a escuchar. Aunque nosotros quisiésemos de que el proceso del cambio fuese un proceso lineal, de constante crecimiento, no ocurre de esa manera. ¿Cuántos han visto alguna vez un electrocardiograma? Y ubican cómo es el electrocardiograma, ¿no es cierto? Tiene muchos picos, subidas, bajadas, más o menos así es nuestra vida de crecimiento. Esa es la vida cristiana. Los cambios ocurren cuando nos sometemos a la palabra de Dios, los cambios ocurren cuando nos sometemos a su evangelio, los cambios ocurren cuando nos sometemos a Cristo. Y ese, mi amado hermano, es un proceso lento y es un proceso doloroso. Cuesta, duele cambiar, duele desaprender y duele volver a aprender ciertas cosas. Todos sabemos, esto podemos verlo incluso en el tema de la crianza de los niños. ¿Qué es lo que hace el padre o la tía y el tío con un niño cuando está comiendo? Que coma ¿qué es lo que le dice? Sus verduras. ¿Para qué? Para que crezca sano y fuerte. Eso es en esencia lo que todos nosotros hacemos cuando estamos. El que ha tratado de alimentar a un niño sabe de lo que me refiero. El que no, lo invito al desafío más grande de toda su vida, a que un niño coma sus verduras. De la misma forma ocurre con nosotros con lo que respecta a nuestra santidad. Nosotros queremos ser sanos y fuertes también cuando crezcamos en la vida cristiana. Entonces el tema de la santidad son las verduras que el cristiano tiene que saber, que tiene que alimentarse. Todos nosotros y en la mayoría de los casos buscamos evitar el tema de las verduras y también el tema de la santidad. Lo evitamos porque nos hace recuerdo de que no estamos sanos y de que no tenemos el cuerpo soñado, al mismo tiempo de que aún nos encontramos luchando con el pecado. Ese pecado que todo el tiempo nos hace llorar, ese pecado que todo el tiempo nos hace arrepentirnos, ese pecado por el que constantemente tenemos que buscar ayuda. Hablar de la santidad al mismo tiempo que hablar de la alimentación para un niño con respecto a las verduras es lo mismo. Simplemente nos recuerda cuánto nos hace falta en nuestro proceso de cambio. Si nuestra meta es ser santo como Cristo, si nuestra meta es ser imitadores de Él, si nuestra meta es parecernos a Él, nos hace
nos hace falta harta cancha por correr. Y aquí lo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si el punto de partida de la santidad no es principalmente nuestra conducta? No sé si alguna vez se han puesto a pensar eso. ¿Qué tal si el tema de la santidad no lleva como primer factor nuestra conducta? O sea, no tenemos que cambiar los hábitos que tenemos, sino que tenemos que cambiar algo diferente. Porque déjenme decirles algo, Mateo 6, Jesús enseña y dice que no sean como los fariseos, porque ellos oran en las sinagogas, ellos ayunan, ellos ofrendan, ellos tenían un cambio conductual. O sea, había un hábito que ellos habían tenido, hay algo que ellos hacían que era diferente a los demás gentiles. Ellos tenían una vida religiosa. Sin embargo, ¿qué es lo que hacía falta? Un cambio del corazón. Entonces él dice, no sean como ellos. No nos dice que no oremos, no nos dice que no ayunemos ni que tampoco ofrendemos. Nos dice que si lo vamos a hacer, que sea con la motivación correcta, que sea con el corazón correcto. Y el punto de partida de la vida cristiana inicia cuando nosotros entendemos la distancia que existe entre la santidad de Dios y mi naturaleza pecaminosa. La vida cristiana inicia en ese punto de partida, entendiendo la diferencia que existe entre la santidad de Dios y mi naturaleza caída y mi constante naturaleza que busca hacer las cosas malas. Cuando nos convertimos, cuando confiamos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él, nosotros tenemos que entender de que es solamente Él quien ha podido hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer y no vamos a poder hacer, perdonar nuestros propios pecados. Ese es el puente entre mi naturaleza y su naturaleza, entre mi pecado y su santidad. Así que este tema vamos a basarlo en estos 3 puntos y al final va a haber una conclusión que vamos a terminar a modo de consejos prácticos para que podamos llevarnos a la casa a modo de tarea y que los líderes y pastores podamos hacer un seguimiento a la iglesia. Es un reto, es un desafío, pero sé que no es imposible. Así que vayámonos al primer punto con respecto a qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? Y ¿saben qué, mi amado hermano? La santidad, a mí me hubiera gustado ponerles aquí y que todos juntos podamos leer la enorme cantidad de versículos que hablan con respecto a la santidad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es más, desde Génesis 1, nosotros podemos ver cómo Dios ha determinado un día para cada cosa. Él ha creado ciertas cosas en un día. Él ha santificado la creación en ciertos días. En el 7º día Él santificó ¿qué cosa? ¿Qué santificó el 7º día? Un día para dedicárselo ¿a quién? ¿A nuestro trabajo? ¿A hacer horas extras? ¿A qué dedicó el 7º día? A que descansemos en Él. Hay un 7º día. Todos los días son días del Señor, pero el 7º día es un día especial que nosotros como iglesia venimos y nos juntamos, nos reunimos. La congregación se reúne en esta casa. Voy a leerles un par de versículos en Levítico 20 y Hebreos 12. Levítico 20 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el Señor que os santifico. Me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esta promesa es una realidad que en 1 de Pedro 1, versículo 15 al 16 podemos palparla. Cuando Pedro le dice al pueblo, a las 5 iglesias a las que la carta iba dirigida, le dice: sean santos porque yo soy santo. La base bíblica y el pasaje paralelo de 1 de Pedro es Levítico 20. Veamos el siguiente, Hebreos 12, dice: buscad la paz con todos y la santidad. Quiero que me ayuden a leer. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Señor. Tremendo. La santidad es un tema importante. La santidad, como les decían, son las verduras que el niño no quiere comerse. La santidad es la verdura que el cristiano no quiere alimentarse. Es el tema que tratamos de evitar muchas veces, pero a Dios le importa la santidad. A Dios, mi amado hermano, aunque ustedes no lo crean, a Dios le importa nuestra santidad, tu santidad y mi santidad. La santidad no es una opción, la santidad es un mandato, es una obligación. La santidad es aquello a lo que Dios nos está llamando hoy día, a caminar ese camino angosto, el camino angosto de la santidad. Pero en muchos casos hablamos de la santidad de una manera superficial. Como les venía diciendo, nosotros muchas veces reducimos el tema de la santidad a un simple listado de reglas que tenemos que cumplir.
Nosotros limitamos el tema de la santidad simplemente a mandatos que hay que obedecer. Sin embargo, a lo largo de la Biblia vemos que la santidad no es únicamente una conducta pura. Sí, la santidad es una conducta pura, pero no es solamente eso, sino que además la santidad nace de un corazón puro. La santidad nace de un corazón puro que ama y que adora a Dios por sobre todas las cosas. La santidad, entonces, mi amado hermano, se trata de amar a Cristo por sobre todas las cosas. Eso es la santidad. Esto no quiere decir, mi amado hermano, que nuestra conducta no importa. Esto no quiere decir que el estilo de vida que tenemos nosotros o los hábitos en los cuales el cristiano se disciplina, las disciplinas espirituales no importan. Sí importan, mi amado hermano, son muy importantes y son necesarias para nuestro crecimiento. Sino que la santidad, mi amado hermano, conlleva mucho más que solamente la conducta. Nosotros podemos hacer conductualmente muchas cosas, como les decía. Podemos orar, podemos ofrendar, podemos ayunar, podemos asistir a la iglesia, podemos incluso predicar. Pero si eso no está motivado con un corazón puro, entonces el acto como tal, la conducta es pecaminosa. Porque si mi deseo de predicar es motivado por un deseo de ser visto y aplaudido, entonces mi predicación se vuelve para mí pecaminosa. Yo no quiero decir que el Señor no nos va a usar por medio de su palabra predicada, pero yo estoy en pecado entonces. Si mi motivación es el ir y ofrendar y que las personas de la congregación puedan verme, entonces recordemos lo que pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Por causa de una incorrecta motivación, Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Fueron muertos, asesinados, ¿por quién? Por Dios, delante de la congregación. Entonces el tema de la santidad es un tema importante y Jesús establece perfectamente, pero perfectamente, mi amado hermano, de que todas las leyes, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, todo el sistema sacrificial, todas las 613 leyes del Antiguo Testamento, todo el estándar de conducta depende de dos mandamientos. Mateo 22, versículo 37 al 40 dice lo siguiente: y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Cuál es el grande y primer mandamiento entonces? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, o sea, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu tiempo. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por tanto, no se trata tan solo de una obediencia robótica a un estándar, no se trata simplemente de obedecer puntualmente a ciertos mandatos y ciertas obligaciones o estatutos. Mi amado hermano, la verdadera santidad es primero un concepto relacional y de adoración y un tema de amor. Ahí inicia el tema de la santidad y de eso, de esa adoración, de ese amor, de esa exaltación de Cristo, de esa relación con mi Señor, fluye una obediencia. Eso es lo que encontramos en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y a mí me gusta enseñar esto. Si me amáis, la palabra sí es un término condicional. Yo no sé cuántos han avanzado de literatura con 100. A mí me encantaba literatura. Y la palabra sí con la que comienza este versículo nos muestra que tiene que haber una condición que tiene que cumplirse. ¿Cuál creen ustedes, iglesia, que es la condición que tiene que cumplirse para que guardemos sus mandamientos? ¿Cuál? Amar. ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Es ponerlos en el bolsillo, en una cuenta, depósito fijo, no lo saco en 5 años? ¿Qué quiere decir guardar? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué más? Atesorar, buenísimo. ¿Qué más? Obedecer, poner en práctica, ponerlo por obras, amén. Eso quiere decir guardar. Guardar no es archivarlo y dejarlo ahí que se empolve, como muchos tenemos nuestras Biblias empolvadas. Guardar no se refiere a eso. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, que para que yo pueda obedecer sus estatutos, tengo primero que amarlo por sobre todas las cosas. Ahí es donde se cumple la santidad. Entonces, mi amado hermano, es primero atesorar
tanto el valor y la belleza de Dios de manera que todo lo mundano pierda su atractivo. Atesorar a Cristo, mi amado hermano, la santidad es primero eso. La santidad empieza cuando yo primero amo, adoro y me relaciono con Cristo, de modo que todo lo mundano pierde su atractivo. Y eso me va a llevar a mí ¿a qué? A amarlo a Él por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. De eso se trata este cumplimiento. La prueba principal de la santidad entonces no es si seguimos reglas, no es si cumplimos reglas, es si amamos a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la prueba de la santidad. Esa es la prueba de amor. La obediencia entonces es causada ¿por qué? Por el amor. Amén. Nuestra adoración y amor por Dios es lo que debe mover nuestra conducta. El amor y la adoración a Cristo es el motor de nuestra conducta. Y esto, ¿saben qué? No nos debería sorprender. Yo quiero hacer una pequeña ilustración. Solamente imagínense un niño cuando juega con su juguete. ¿Qué pasa cuando uno le quita su juguete? ¿Qué pasa cuando viene otro niño y le quita su juguete? ¿Hay un berrinche? ¿Hay una pelea? El niño al que le quitaron su juguete empieza a llorar. ¿Y qué es lo que hace el niño? En muchos casos lo golpea al otro, ¿no? Le jala el pelo, lo muerde, lo empuja con tal de adquirir su juguete. El niño que golpea no tiene un sentido de justicia. No tiene un sentido moral de justicia. No intenta mantener el orden por medio del berrinche que está haciendo. Lo que ese niño ama más, ¿qué es? No es el juguete, es a él mismo. Lo que el niño ama más que el juguete es a él mismo. Y lo que anhela es tener el juguete y por lo tanto le pega al otro porque se lo quitó. Y saben que ese principio aplica a nuestras vidas. Ese principio aplica a nuestra familia. Quiero ilustrarlo de otra manera para que sea un poco más entendible. Cuando un joven, cuando un padre, una madre, cuando alguien cae en pornografía, ¿qué es lo que a esa persona le gusta realmente? ¿Ver el sexo que tienen dos personas en una tele? ¿Qué piensan que es? Es un falso sentimiento de control. Es placer, es autosatisfacción. Se van dando cuenta cómo muchas veces el acto pecaminoso no es como tal el acto, la acción, sino la actitud. Lo que nosotros somos determina lo que hacemos. ¿Saben? Porque por diseño de Dios, mis amados hermanos, nosotros somos adoradores. Somos adoradores. La adoración no es primero una actividad, sino más bien es nuestra identidad. Eso significa que todo lo que nosotros hacemos y decimos es producto de nuestra adoración. Por tanto, ser adoradores significa que vivimos nuestra vida en función de aquellas cosas que para nosotros producen un grande sentido de asombro. Nosotros hacemos eso. Cuando Dios es el objeto de nuestra adoración, cuando Cristo es el objeto de nuestro amor, cuando el Espíritu Santo es el objeto de nuestra dependencia, entonces todo aquello que nosotros hacemos con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestro dinero, con nuestras energías, con nuestra familia, con la crianza de nuestros hijos, con los negocios en los que intercambiamos nosotros, todas esas cosas van a ser para honrarlo a Cristo y por sobre todas las cosas y no a nosotros. Eso ocurre cuando nosotros adoramos y cuando lo adoramos a Él por sobre todas las cosas. La pregunta entonces no es si cumplimos las reglas, sino más bien qué o quién es el objeto de nuestra adoración, qué o quién es el objeto de nuestro amor, a quién yo adoro por medio de aquello que yo hago. En nuestras fuerzas, obviamente, la santidad está totalmente fuera de nuestro alcance porque no somos capaces de adorar y amar a Dios en nuestras fuerzas. No somos capaces. Lo único que queremos nosotros en nuestra condición caída es amarnos y adorarnos y exaltarnos y satisfacernos y autocomplacernos, porque somos orgullosos y egoístas. Esa es la grande realidad espiritual de muchos de nosotros. ¿Cuál es el problema entonces? El problema que nos plantea Génesis 3. La serpiente en Génesis 3 ofreció a Adán y a Eva que ellos podían ser como Dios.
Antes de conocer el Evangelio, mi amado hermano, entonces nuestro corazón está inclinado hacia adorarse a uno mismo. Por eso es que, como decíamos en un inicio, la ley y los profetas se cumplen amándolo a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Porque en nuestra condición caída y pecaminosa, alejada de Dios en pecado, nosotros somos adoradores, pero somos adoradores propios. Nos autoexaltamos. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos e incluso no decimos, se trata muchas veces de nosotros. La serpiente, siendo astuta, ocupando sus dardos, como dice la palabra, sabía que nosotros fuimos creados para adorar. Y lo que él hizo al tentar a Adán y a Eva fue cambiar el objeto de su adoración. El objeto de su adoración la cambió de Dios a ellos mismos. Nos ofreció ser nuestro propio objeto de exaltación, nuestro propio objeto de amor y adoración. Entonces el mayor problema y el principal problema que impide la santidad no es nuestra conducta, es un corazón que no ama ni adora a Dios. Este corazón se ama y se adora a sí mismo, y mientras que eso pase, no podemos ser santos. No podemos alcanzar la santidad. ¿Saben cuál es el mayor problema de la iglesia en este siglo XXI? No son las muchas corrientes que se están levantando. Ese no es el mayor problema, mi amado hermano. El mayor problema no son las nuevas teologías y la teología liberal. No tiene nada que ver con eso, mi amado hermano. La tragedia de la iglesia de hoy día es que la iglesia busca su felicidad en lugar de la santidad. La iglesia quiere ser feliz. Lo que la iglesia muchas veces está separando es de que no hay manera de que nosotros separemos nuestro gozo de la santidad. Uno de los frutos que la santidad produce es gozo. Es gozo, amado hermano. Quiero preguntarte, quiero que consideres el pecado con el que estás luchando. Quiero que te imagines el pecado con el que estás batallando. Quiero que penses en la motivación que tenés en continuar con ese pecado, en nuestro propio placer, nuestra propia autosatisfacción y el deseo de querer tener control. Tal vez queremos eso, tal vez queremos control. Y por eso es que nos enojamos cuando las cosas no salen como queremos, como las tenemos planeadas. Porque queremos nosotros tener control. Tal vez lo que queremos es la adulación de otras personas. Entonces vemos pornografía porque ahí nos encontramos satisfechos, ahí nos encontramos deseados. Tal vez lo que queremos entonces nosotros es otra cosa. No queremos incomodar a nuestros hijos porque tenemos miedo de que ellos crezcan alejados de sus padres, y es por eso que no buscamos que ellos vengan a la iglesia. Tal vez lo que queremos nosotros es nuestra propia comodidad, y por eso no estamos dispuestos a incomodarnos para traer a nuestra familia a conocer a Cristo. Si el tema de la santidad entonces inicia en nuestro corazón, en nuestros deseos, en todo caso, el problema de nuestro pecado no inicia con lo que hacemos, inicia con aquellas cosas que deseamos. Todo pecado nace de un corazón que se ama a sí mismo. ¿Saben qué es pecado? Yo sé que pecado muchas veces nos han dicho que es errar al blanco, que es equivocarse, que es desagradar a Dios. Pecado es todo lo que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Cristo. Pecado es la belleza de Cristo no buscada. Pecado es su justicia no atesorada. Pecado es su presencia no buscada. Pecado, mi amado hermano, es todo aquello que nosotros hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Cristo. Por eso es que les decía hace rato el ejemplo. Yo puedo venir aquí y predicar, pero si mi corazón no está satisfecho en Cristo, entonces mi predicación va a ser pecaminosa para mí. Y Dios me va a ver a mí en desagrado, y no voy a acercarme al púlpito con temor y con temblor como lo que se debe hacer. Cuando nosotros adoramos a algo y a alguien que no es Dios, ¿saben cómo se llama eso en la Biblia? Cuando adoramos a algo o a alguien que no es Dios, que no es la persona y la obra de Cristo, se llama ídolo. Eso es un ídolo. Todo lo que ocupa un lugar que solamente a Dios le pertenece es un ídolo. Cualquier cosa que yo quiero hacer más que Dios es un ídolo. Cualquier cosa que yo amo más que a Dios es un ídolo. ¿Saben qué? Mi esposa, mi esposo puede ser un ídolo. Mis hijos pueden ser un ídolo. Mi trabajo puede ser un ídolo. El hacer dinero puede ser un ídolo. El querer trabajar y trabajar y trabajar para más adelante en mi vejez poder darme el lujo de disfrutar de ese dinero, eso también es un ídolo. Mi hermano, cualquier cosa que yo pongo antes que a Dios es un ídolo. Aquello en lo que yo no puedo dejar de pensar es un ídolo. Cualquier cosa a la que yo le entrego todo mi amor es idolatría.
Voy a darles unos cuantos ejemplos. Nosotros somos idólatras y es por eso que nosotros vemos personas adictas a lo creado en búsqueda de solamente aquellas cosas que pueden encontrar en su creador. Vemos a mujeres insatisfechas sin importar la circunstancia. Vemos a hombres esclavos persiguiendo el éxito y el placer en cosas temporales, como ser en los negocios, el entretenimiento, el dinero y el reconocimiento. Somos personas idólatras y por eso vemos roles cambiados en la familia. Vemos identidades torcidas y rotas. Vemos corazones lastimados. Vemos corazones egoístas, corazones idólatras. Vemos hermanos que están peleados familiarmente y en la iglesia, personas que no quieren resolver sus conflictos por medio del perdón y la reconciliación. Somos personas idólatras y por eso vemos a hijos rebeldes y a padres sin amor y que tienen miedo de educarlos y salir de su incomodidad. Somos personas rebeldes a la autoridad, nos creemos autónomos y estamos alejados de la vida que solamente Dios nos provee. Vemos matrimonios infelices en lugar de consistentes. Vemos jóvenes que inician noviazgos sin la motivación de glorificar a Dios en el matrimonio. Vemos iglesias que prefieren enseñar paliativos, placebos con tal de hacer sentir feliz a las personas en lugar de incomodarlos con la predicación del evangelio que les confronta con su pecado. Somos idólatras, mis amados hermanos, y es por eso que muchas de estas cosas son comunes en la iglesia de hoy en día. Dentro de las muchas consecuencias del pecado es que nos hace creer que somos nosotros autosuficientes. El pecado nos hace creer que somos independientes, que somos autónomos. De tal modo que nosotros despertamos un día, nosotros creemos que somos independientes porque elegimos la ropa que vamos a usar, elegimos el perfume que nos vamos a colocar, decidimos la pareja con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida, decidimos a qué empresa mandar un currículum o en dónde trabajar. Nosotros creemos que somos independientes porque escogemos los estudios, creemos que somos independientes y autónomos porque elegimos qué comida comer, con qué pareja me voy a casar, el nombre de nuestros hijos. Creemos que somos independientes, pero ninguna cosa de esas importa realmente si es que no las hacemos de su mano. Juan 15, versículo 5 dice que separado de Cristo nada podemos hacer. No somos independientes, no somos autónomos. No hay mejor cosa, ¿saben qué, mi amado hermano? No hay mejor cosa que apartarse para el Señor. No hay mejor cosa que tus hijos se aparten para Dios. No hay mejor cosa que tus padres se aparten para Dios. No hay mejor cosa que vivir tu vida apartada para Dios. Y yo sé que esto suena, no sé, raro, ¿no? Pero realmente no hay mejor cosa que apartar tu corazón para el Señor. No hay. No hay nada tan valioso e importante comparado a aquello que hacemos en santidad. Nada se compara a aquello que yo hago cuando amo realmente a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Saben qué? Se les voy a poner de esta manera ilustrativa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre tener sexo una noche antes de casarme y una noche después? Porque tener sexo antes del matrimonio es pecado, pero tenerlo dentro del matrimonio es algo glorioso. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Es un ejemplo curioso, porque la gente dice, no, que yo la amo a ella con todo mi corazón y que me tiene que demostrar su amor. ¿Saben por qué es tan importante este tema? ¿Cuál es la diferencia? Es que el matrimonio es considerado algo santo, al igual que el sexo. Eso es algo sagrado, es algo santo. De modo que el no cumplirlo también demuestra y evidencia que nosotros amamos otra cosa antes que a Dios. Dios determinó eso, mi amado hermano, que el sexo se tiene que tener dentro de los límites de aquello que Él determinó como santo. Así que no hagamos de algo tan puro como nuestra sexualidad, como el matrimonio, como la crianza de nuestros hijos. No hagamos de algo tan puro y santo como eso, lo que nos dé la gana. Porque la realidad de la palabra es que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Cuando la creación actúa, pongámonos a pensar en esto, por favor. Cuando la creación actúa diferente a cómo originalmente fue diseñada, cuando la creación actúa diferente a cómo originalmente fue diseñada, su destino es la caída. Cuando nosotros nos movemos, vivimos y actuamos diferente a cómo hemos sido diseñados,
entonces el destino está asegurado, es la caída. Todos nosotros somos sombra de aquello que nosotros adoramos. ¿Saben por qué la palabra dice en Génesis que somos imagen y semejanza? Porque exactamente somos eso, somos la sombra que representa, ya sea que representemos a Dios por medio de nuestro estilo de vida, o ya sea que nos representemos a nosotros y a nuestro corazón caído. Así que veamos cuál es la solución que la Biblia nos presenta. La solución es un nuevo corazón. Es así de sencillo. Parece sencillo. La solución al grande problema de nuestra falta de adoración es un corazón nuevo. Ahora hay esperanza en nuestra lucha para cambiar, porque hasta ahorita lo que yo hice fue presentarles la mala noticia. Ahora les presento la buena. Aún hay esperanza en nuestra lucha por cambiar. Aún hay esperanza para poder caminar en el camino angosto de la santidad. En el Antiguo Testamento hay una serie de promesas, mi amado hermano, que habla con respecto a lo que Dios quiere hacer en nosotros para que por ende lo obedezcamos y lo adoremos. Y eso es un corazón nuevo. Un corazón, mi amado hermano, que está lleno del mundo, es un corazón lleno de necesidades. Un corazón que está lleno de cosas mundanas es un corazón lleno de necesidades. Y es por eso que Dios vino a suplir nuestra más grande necesidad, Cristo. Dios vino a suplir nuestra más grande necesidad y nos dio un nuevo corazón para que respondamos a eso de una manera conforme y acorde a su llamado santo. Así que veamos Ezequiel 36, del 26 al 27. Veamos ese pasaje. Si no está en la diapositiva, yo se los voy a leer. Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Esta, mi amado hermano, es una de las grandes promesas que el Evangelio nos da a nosotros. Además, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nuestro verdadero problema ya lo suplió Dios. Nuestro verdadero problema ya lo suple Él, y esto ocurre por medio de Él. Si tan solamente pudiéramos tener un corazón bueno, diríamos, puedo tener buena conducta. Pero mi hermano amado, la razón es de que nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón. Este nuevo corazón que Dios provee por nosotros es un corazón capaz de ser moldeado. Es un corazón sensible, capaz de responder. Es un corazón de carne. Es un corazón que puede responder a la voz de Dios cuando lo llama y le dice: hijo, vení, viví conforme a esto, sed imitadores de mí, poned esto por obra y amame por sobre todas las cosas. El hecho para que nosotros podamos cumplir el mayor de los grandes mandamientos de amarlo a Él por sobre todas las cosas es de que gracias a Dios Él proveyó por medio de Cristo para nosotros un nuevo corazón. Este nuevo corazón, mi amado hermano, es la promesa de que va a ser gobernado por su Espíritu y de que la consecuencia va a ser que nosotros lo obedezcamos. Por eso es que dice: pondré un corazón nuevo y haré que andéis en mis estatutos. No dice: andad en mis estatutos para que tengas un nuevo corazón. No, dice que tiene que cumplirse algo previamente para un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta siempre es precedido por un cambio de corazón. O sea que nosotros podemos tener una conducta santa, pero eso es el resultado de haber tenido un corazón nuevo. Y esa es la causa. El corazón nuevo siempre va a ser la causa para una conducta santa. Creer en el Evangelio es un cambio de adentro hacia afuera. Creer en el Evangelio es algo que primero transforma nuestro corazón y por ende transforma nuestro estilo de vida. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos fe en Cristo, Dios nos hace un trasplante. Dios hace una cirugía de corazón abierto, donde Él te expone a su palabra, Él confronta tu pecado, te hace ver la miseria de nuestra vida, nos hace ver que por nuestra propia fuerza no podemos continuar en este angosto camino, pero es por su presencia en nosotros que eso es una realidad. No solamente es posible, sino que es una realidad, es una grande promesa. No hay otro camino, amado hermano, que este. El camino es angosto y el camino se llama santidad. Es el único camino que nos va a llevar a la puerta estrecha.
Dios, mi amado hermano, da un corazón nuevo capaz de amarlo, capaz de ser gobernado por Él y que por lo tanto pueda producir obediencia a Dios, o sea, santidad. Nuestra obediencia, tu obediencia y mi obediencia ocurren cuando Dios inicia una obra redentora en nuestros corazones de perdón y de transformación. Cuando Él por su sangre nos libra de la consecuencia de nuestro pecado y Él paga por nosotros lo que no podemos pagar. Eso, amado hermano, eso es gracia. Nosotros no obedecemos para obtener su favor. Nosotros obedecemos porque ya hemos obtenido su favor. Nosotros no obedecemos para ganar su amor. Porque ¿saben qué, mi amado hermano? Dios no se puede impresionar con nuestro estilo de vida. Dios es impresionable. Lo único que a Dios lo puede impresionar y mover es Cristo. Es Cristo colgado en una cruz. Solamente eso hace posible por nosotros y para nosotros este cambio. Tu obediencia y la mía solamente ocurren cuando Dios entonces inicia una obra de redención que resulta en perdón y transformación. Su amor por nosotros, hermano, nunca es el resultado de nuestra obediencia, sino una demostración de su carácter. Él nos ama porque Él es amor y Él es santo, por eso nos pide que nos santifiquemos. Por eso es que Él nos aparta del mundo y nos aparta para Él. Y una vez que Él hace eso, inicia un camino hacia la cruz de Cristo que dura toda la vida. Nos otorgó lo que nunca podríamos merecer, una nueva vida. Ese es su regalo. Muchos pensamos que primero tenemos que cambiar para acercarnos a Dios, cuando la realidad es que solamente podemos cambiar cuando nos acercamos a Él. Solamente ocurre así. Nuestra vida, amado hermano, fue diseñada para ser la figura representativa del Dios creador, bueno, poderoso, santo, justo, paciente, perdonador y una larga lista de atributos. Nuestra vida fue creada para ser la imagen representativa de ese Dios, del Dios de la Biblia. Nuestra vida son imagen y semejanza de eso, de aquello a lo que fuimos creados. Por lo tanto, cuando las personas vean en vos, en tu familia, en tus negocios, cuando las personas te vean y puedan ver cómo se vive una vida santa, ellos se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué vivís así? ¿Cómo vivís así? ¿Por qué caminás en el camino angosto? Y la pregunta tuya sea, ¿por qué mi Dios es así? La vida cristiana y el evangelio no son solamente argumentos teológicos. El evangelio, ¿saben qué significa? Significa rendición absoluta por causa de la redención completa. La redención, la paga de nuestros pecados en Cristo está completa. Por ende, rindámonos totalmente. Como conclusión, ahora que tenemos un nuevo corazón, que posee la capacidad de orar a Dios por sobre todas las cosas, de vivir en santidad, pareciera que el pecado no quiere perder tan fácilmente, ¿no? Porque aún luchamos con ese pecado, aún nos cuesta caminar en santidad. El propósito de la vida cristiana, de este lado de la eternidad, hasta antes que lleguemos a su presencia, no es poder dejar de luchar con el pecado, sino es aprender a luchar bien contra el pecado. La palabra nos ofrece los recursos que necesitamos cada uno de nosotros para que nuestra lucha contra el pecado sea una lucha en victoria, sea una lucha eficaz. Y esto, mi amado hermano, yo te lo quiero dar en 3 consejos muy prácticos que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios en Colosenses 3. Colosenses 3, del versículo 1 hasta el versículo 11, dice lo siguiente. Y quiero que nosotros podamos entender, porque lo primero que Cristo hace aquí es recordarnos nuestra identidad. 3 consejos prácticos. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Donde cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se dan cuenta? La misma enseñanza, la misma aplicación que vemos en Juan 15 con respecto al si me amáis, guardaréis mis mandamientos, es lo mismo que vemos acá. Si habéis pues resucitado, entonces buscad las cosas de arriba. Para que nosotros busquemos las cosas de arriba, tiene que haber un cambio de identidad. La identidad con la que Dios nos creó.
nos anima a que busquemos esas cosas y que pongamos nuestra mirada en las cosas arriba. Acá es donde inicia la santidad. No con la conducta, sino con el objeto de nuestra adoración. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos llama a fijarnos en Cristo. Nos llama a fijarnos en su belleza. Nos llama a fijarnos en la obra completa y todo suficiente que Cristo logró por nosotros. Nos llama a meditar en su hermosura. Nos llama a meditar en su gloria, a contemplar su grandeza, a glorificar a la persona y a la obra de Cristo. El primer consejo práctico, amado hermano, que yo te puedo dar es: mira a Cristo. No mires a tu lucha contra el pecado, esa lucha con la que continúas cayendo. Mira a Cristo. Cuando caemos en pecado es porque creemos haber experimentado placer, gozo, comodidad o seguridad, fijándonos en algo más. Mi amado hermano, mira a Cristo. Como segundo consejo práctico que nos dice el pasaje también es: depende de Cristo. Depende de Cristo. Versículo 3 y 4 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Él. Separados de Cristo, nada podemos hacer, por ende dependamos de Cristo, porque separados no hay algo que el hombre consiga hacer. Sin santidad nadie va a poderlo ver a Él. Una vida santa solo se logra por Cristo y una vida en Él resulta en una vida santa. La idea de que Cristo es nuestra vida significa que la vida que ahora tenemos nosotros solamente existe por medio de Él. Es muy parecido a este pasaje a lo que vemos nosotros en Gálatas 2:20. Y la vida que ahora la vivo yo, no la vivo yo, sino que la vive Cristo en mí. La palabra de Dios, ¿saben qué? Es difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. La palabra de Dios es muy difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es muy difícil de valorar. ¿Quién sabe cuál es el primer mandamiento con promesa? Para que tengas largos días. Ok, yo quiero ilustrar la idea que les acabo de decir por medio de este pasaje. Honrar a padre y madre para que tengamos largos días de vida. La única manera en la que nosotros podemos obedecer a ese mandato de honrar a padre y madre para que tengamos largos días de vida es si primero yo encuentro valor en la vida. Porque si a mí no me importa la vida, entonces ¿de qué me va a servir honrarlo a padre y madre si es que no me importa vivir? Pero la única forma en la que yo encuentre valor, propósito, sentido y significado en la vida es si esa vida está escondida en Cristo. ¿Saben qué dice Juan 17, versículo 3? Ahí nos dice que es la vida. Y esta es la vida, dice Cristo, que te conozcan a ti y a mí, a quien has enviado. O sea que la vida eterna es una vida de relación. El ser cristiano es estar relacionado con Cristo. Juan 15 nos habla con respecto a la vid verdadera, estar unido a Cristo, estar unido a Él. Mi amado hermano, la única forma de honrar a padre y madre para que tengamos larga vida es si primero yo valoro la vida que Cristo me puede dar en Él, para que toda esa larga vida que Él me pueda dar me la dé con Él. De modo que ahora honrar a padre y madre sea algo posible. Pero eso no ocurre si no es con santidad. Eso no ocurre si no es apartando a Cristo en nuestros corazones. Yo quiero preguntarles a los padres acá que están presentes y tienen hijos: ¿cuántos quieren que sus hijos vengan a la iglesia? ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan con ustedes? ¿Cuántos quieren que la promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová sea una promesa y una realidad para tu vida? Amén, ¿no es cierto? Eso no va a ocurrir si no santificamos a Cristo en nuestros corazones. Yo les quiero dar otro ejemplo, testimonio en realidad. Que yo esté parado aquí predicando no es el resultado de que yo sepa hablar no es el resultado de nada mío. Es el resultado de que Carlos y Roxana, mis padres, santificaron a Cristo en sus corazones. Te hago la pregunta de nuevo. Yo sé que querés ver a tus hijos servir. Yo sé que querés que tus hijos se arrepientan y lo conozcan a Dios por sobre todas las cosas y lo amen a Él por sobre todas las cosas y que amen a su prójimo como a ellos mismos. Yo sé que querés eso. Ese es un deseo santo que Dios pone en tu corazón.
pero solamente va a ser una realidad cuando Cristo sea el centro, el objeto, el todo de tu vida. No ocurre de otra forma. No ocurre de otra forma. Tercer consejo práctico de Colosenses, lo encontramos del versículo 5 hasta el versículo 11, que dice: por tanto, en conclusión, o sea, considerad los miembros de vuestro cuerpo como terrenal, como muertos. El tercer consejo es: hacer morir el pecado en tu vida. Y miren cómo continúa este pasaje y dice: la fornicación, la impureza, hablando de la impureza sexual, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. ¿Se dan cuenta cómo es imposible obedecer a Dios si es que nuestros corazones no lo aman a Él por sobre todas las cosas? Porque todo aquello que yo haga cuando mi corazón no está puesto en el objeto correcto, que es Cristo, eso se vuelve un ídolo para mí y yo me vuelvo un idólatra. Y continúa el versículo: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales nosotros, vos y yo, también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, separados de los caminos del Señor. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. No solamente habla con respecto a aquellas cosas que hacemos, sino a lo del corazón. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez que salga de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Saben qué, mi amado hermano? Desde que el hombre cayó en Génesis 3 hasta ahora y hasta que Cristo vuelva, la obra de redención, la obra que Cristo hace en nosotros es para restaurar, para renovar hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Es para renovar la imagen y semejanza de nuestro Dios, de aquel por quien nosotros hemos sido creados. De eso se trata la vida cristiana. Ese es el camino angosto, ese es el camino de la santidad. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todos y en todos. Hagamos morir el pecado. Matar el pecado o el pecado te va a matar. Somos llamados a matarlo y quiero darte estas cuatro aplicaciones muy prácticas y termino con esto. Porque para matar el pecado yo necesito confesarlo. Cuando yo confieso mi pecado, yo le doy la autoridad a otra persona en madurez espiritual para que me guíe. Cuando yo confieso mi pecado, ya no lo tapo mi pecado, no lo encubro mi pecado, sino que alguien cubre mi pecado. Alguien está por encima mío. De eso se trata el confesar. Cuando confesamos nuestro pecado sale a la luz y pierde poder sobre nuestra vida. Porque ya es alguien más el que está al tanto de nuestro caminar cristiano. Así que confesá tu pecado. Confesemos nuestros pecados. Segundo consejo y aplicación muy práctica: rindamos cuentas. Es importante tener personas con quienes ministrarnos. Es importante tener personas a las que vayamos para rendirle cuentas. Personas maduras que nos animen, que nos acompañen, que luchen con nosotros. Identifiquemos nuestros ídolos. Porque cuando pecamos, estamos buscando adorar algún ídolo en nuestro corazón. Esa es la raíz del pecado, los ídolos, aquellas cosas que amamos más que a Dios. Como último consejo, última aplicación y tarea para cada uno de nosotros es meditar. Meditar y memorizar en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9 dice que guardar y atesorar la palabra de Dios. He guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Y tus estatutos son más dulces para mí que la miel. Tus estatutos, tu ley, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Hagamos morir el pecado, confesémoslo, rindamos cuentas. Mi amado hermano, meditemos, memoricemos su palabra, identifiquemos todos estos ídolos. Yo quiero terminar, mi amado hermano, y quiero que se pongan de pie aquellas personas que quieren
que quieren que su familia conozca de Dios. Olvídese de quién está a su lado. Olvídese. Aquellas personas que quieren que su familia conozca de Dios, pónganse de pie. Aquellas personas que quieren conocer más a Dios, pónganse de pie. Aquellas personas que quieren ser de ánimo y exhortación para el que está a su lado. Pónganse de pie aquellas personas que quieren que sus padres se acerquen a la iglesia. Yo agradezco que llegue a la iglesia por mis padres, pero también sé que hay muchos jóvenes que van a llegar, que han llegado a la iglesia solos y que quieren que sus padres se acerquen. Eso solamente se consigue santificando a Dios en nuestros corazones. Solamente de esa manera. Así que quiero que oremos. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos este camino. Usted es el camino. Gracias por mostrarnos tu verdad, Señor. Usted es la verdad. Gracias por mostrarnos que todo alejado de Cristo es muerte, porque usted es la vida. Padre amado, nosotros hoy día reconocemos lo mucho que nos hace falta, la mucha capacitación que nos hace falta para poder conocerte, para poder vernos sorprendidos por tu palabra, por tu evangelio, por tu gloria, por tu majestad. Padre amado, hoy día nosotros reconocemos la necesidad de nuestro corazón. Hoy día nosotros reconocemos que nuestra más grande necesidad ya Cristo la suplió, ya nos dio un nuevo corazón, ya proveyó a su evangelio. Padre amado, te agradecemos por eso y te pedimos perdón. Perdón porque no hemos hasta ahora estimado a Cristo como todo y el todo de nuestras vidas. Perdón, Señor, por no amarte por sobre todas las cosas. Perdón por amar más nuestra comodidad. Perdón por hacer muchos ídolos, Señor. Perdón, no tomes en cuenta nuestro pecado, no tomes en cuenta nuestros errores, no tomes en cuenta nuestra iniquidad. Y así como el salmista decía en el Salmo 51, pero crea en nosotros un corazón puro. ¿Quién podrá ver al Señor si no solamente el de manos limpias y corazón puro? Yo quiero eso, Señor. Yo te doy gracias porque llegué a esta iglesia por medio de mis padres y por medio de mis dos hermanos. Te doy gracias por eso. Y te doy las gracias porque es por medio de mis padres que ahora mi abuela también está acá. Y mis primos. Gracias, Señor, por eso. Yo también quiero eso para mis hermanos. Que juntos esto sea una iglesia de familia. No porque acá entre nosotros somos hermanos en Cristo, sino porque la familia se reúne acá, en tu iglesia. Ayúdanos. Necesitamos de Dios para ver a Dios. Ayúdanos, Señor. Usted es grande, usted es poderoso, usted es majestuoso, usted es excelso, usted es lo más grande, usted es lo perfecto, usted es suficiente. Gracias, Señor, por tu suficiencia. Gracias por tu amor. Suplico en abundancia aquellas cosas que nos hacen falta para entender este mensaje, para caminar por el camino angosto. Provee en nuestra vida a las personas que sean necesarias para que nos acompañen en este camino, para que nos levante cuando caigamos, a personas confidentes para que les confesemos nuestros pecados, a los que les rindamos cuenta. Provee, Señor, para tu iglesia nuevos líderes, nuevos pastores. Provee para tu iglesia familias consagradas para Dios. Provee para tu iglesia el ejemplo que la sociedad necesita de que hay un Dios y ese Dios es santo y ese Dios ama y ese Dios rescata y ese Dios perdona. Provee para tu iglesia lo que necesitamos, a Cristo, Señor. Gracias, Padre amado. Hoy día una vez más reconocemos de que separados de ti nada podemos hacer y que sin santidad nadie podrá verte. Todas las promesas de la palabra del Señor son sí y en Cristo son amén. Amén, Señor.
Amén. 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 Quiero despedirme, pueden tomar asiento, y quiero despedirme de las personas que nos ven por las redes sociales. Mi amado hermano, yo te motivo a que vengas con nosotros. Aquí esta casa quiere amar y cuidar tu vida. Sos bienvenido. Gracias.